José Alejandro Tienda es un joven mexicano de 35 años de edad de Veracruz que cuenta con un canal de YouTube donde tiene cerca de 3 millones de suscriptores. En YouTube 3 millones es una cifra muy, muy alta. Y bueno, pues él se encontraba en Ucrania en el momento en que estalló la guerra. Hoy tenemos el gusto de conversar con él vía telefónica. Tengo entendido que ya logró salir del territorio de Ucrania, pero supongo que tiene relatos, anécdotas y cosas muy importantes que contarnos y contarles a ustedes. José Alejandro Tienda, muy buenas tardes. Bienvenido. Somos Karinés Moncada y Agustín Acosta. Agustín, Karinés, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos por allá y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. ¿Te encuentras en Italia actualmente? Sí, en este momento estoy en Bolonia, Italia. El día de hoy venía en un autobús desde Rumanía. Fue un viaje de aproximadamente 30 horas. Salimos de Rumanía, pasamos por Hungría, Eslovenia y hoy llegando aquí a Italia. ¿Qué hacías en Ucrania? O sea, ¿tú fuiste ahí, no sé, de vacaciones, fuiste por curiosidad o fuiste específicamente a estudiar lo que estaba ocurriendo en la antesala de esta guerra? Fui con la intención de producir, de generar el documental que de hecho, pues bueno, hasta el día de hoy todavía sigo grabando porque todo esto, esta odisea de salir y todo lo que se ha vivido ya también, pues en calidad de refugiado una vez que sales, es parte de lo que quiero contarle al mundo y que la gente conozca estas historias más allá de mi experiencia en el país y de lo que yo viví, pues sobre todo las historias de la gente que conocí, las historias de los ucranianos, que muchas veces en los medios de comunicación pues vemos en las noticias la postura de Rusia o vemos la postura de la OTAN, de la Unión Europea, pero poco se habla de lo que la gente que vive ahí, de lo que los ucranianos que tienen que tomar esa decisión de dejar atrás su país, de separarse de sus familias o de quedarse a luchar esta guerra, pues tienen que decir. Entonces, ese fue desde un principio mi propósito. Yo viajé a Ucrania con la intención de hacer un documental explicando y poniendo en contexto a la gente sobre cuál es el problema de lo que sucede o sucedía hasta hace unos días en la región de Donetsk, en la región del Donbass, y pues este conflicto de separatistas que lleva ya 8 años y que ahora ya se convirtió en una guerra entre Rusia y Ucrania en todo el país. ¿Cómo haces para moverte de lugar en lugar? O sea, ¿te quedas en hoteles, conoces gente, contactas gente en los lugares? O sea, ¿cómo es la búsqueda inicial para llegar a un lugar y en qué momento es que tomas la decisión de irte a Ucrania? En el caso de Ucrania, bueno, he hecho ya otros documentales como el de Afganistán, Corea del Norte, Venezuela, y en cada uno es pues diferente situación o diferente contexto. En el caso de Ucrania en específico, yo ya había viajado a Ucrania hace 2 años y justamente para hacer un documental sobre Chernobyl, que está en mi canal. Y en esa ocasión yo conocí a gente de Ucrania, uno de las personas que conocí, pues quedamos en muy buena comunicación. Y en ese momento fue cuando yo empecé a conocer también esta historia de lo que sucedía con la revolución de Maidán en 2014 y que ha llevado hasta el día de hoy al conflicto que estamos viendo hoy en día. Entonces tenía muchas ganas de contarle esta historia a la gente, sobre todo porque ahora que este conflicto ya se está saliendo de control y está escalando a una guerra que pues incluso ya involucra a más países. Creo que la gente muchas veces se queda solamente con lo que se ve por ahí de pronto en noticias o en comentarios de redes sociales, y mi interés con los documentales que hago es darles la mayor cantidad de información posible de una manera muy digerible para que entonces podamos tener una mayor perspectiva de lo que sucede. En el caso de lo que me preguntas, ¿cómo hago si me quedo en hoteles, en casa de gente? Bueno, depende mucho. En este caso específico de Ucrania, las primeras 2 noches que llegué, estuve en un hotel en la capital, en Kiev. Todo eso lo reservo como parte de lo que nosotros hacemos como la producción por parte de Alex Tienda y Media Travelers, que es mi agencia, la agencia de management con la que yo trabajo. Y en el caso de la región del conflicto, en el Donbass, también me quedé en un hotel y después ya huyendo de la guerra, me tocó dormir en casas de gente que conocíamos ahí en el viaje, en el auto,
o ya estos últimos días, pues en un hospedaje de refugiados. O sea, ¿te sorprende la guerra estando allí, en la parte del este de Ucrania, en la zona de conflicto que está en disputa desde hace 8 años? Es correcto. En Kiev en este momento, cuando yo entro a Ucrania, todavía era un lugar seguro. Incluso Rusia aseguraba que era mentira todas estas predicciones que tenían tanto los países de Occidente como los medios de comunicación, que decían que Rusia tenía intenciones de invadir, y Rusia, pues Vladimir Putin declaraba, y los mismos políticos de Rusia declaraban que todo era mentira, que ellos no tenían intención de invadir, y en ese momento todavía Kiev pues era una ciudad que se mantenía segura. Yo viajo después de 2 días de haber llegado a Ucrania, viajo a la zona del conflicto, que como comentas llevaba ya 8 años de conflicto, que es la región de Donetsk, y ahí es donde me toca estos primeros bombardeos, me toca que la ciudad en donde yo estaba fue una de las bombardeadas, y en ese momento, a partir de ahí, pues ya todo el país se convirtió ya en una zona de guerra. Muchas personas se cuestionan en las redes sociales el por qué tomas esa decisión, el por qué expones tu vida al peligro cuando te has dedicado en tus documentales a otros lugares más light, por decirlo de alguna manera, el por qué ir a Afganistán, por qué ir a un lugar que está en un conflicto y que, qué bueno que saliste, pero existía la posibilidad de que no pudieras salir en el momento en que decidiste hacerlo. Sí, de hecho se habla mucho y lógicamente hay muchas opiniones, cada quien tendrá su perspectiva y es completamente respetable. Yo creo que lo más importante es lo que yo piense y lo que a mí me motive a hacerlo. Eso es lo único que en este caso, pues para mí es lo único que importa, porque al final de cuentas, pues soy el que realmente sabe qué es lo que me mueve, y lo que realmente me mueve es el poder contar las historias de la gente que muchas veces no es escuchada, o que sus historias o su voz no es amplificada de la manera en que yo puedo hacerlo con el alcance que pueden tener los contenidos que hago. Por ponerte un ejemplo, bueno, en el caso de Venezuela, al contenido que yo hice, el documental que yo hice, ha llegado ya a millones de personas, muchos venezolanos entre ellos, y también mucha gente de otros países en los cuales muchas veces existe el rechazo a los venezolanos, existe la xenofobia, y gracias a ese documental hubo mucha gente que pudo entender el por qué los venezolanos salen de su país, por qué los venezolanos tuvieron que irse a otros lugares como Chile, Ecuador, Perú. Y al entender esto, muchas veces logramos que entonces pueda haber esta empatía y este entendimiento de, ok, entonces no es que vienen a mi país a generar problemas o a quitarnos trabajo, es que vienen porque la vida los puso en una situación muy difícil. Ahora, volviendo al tema de Ucrania, como lo dices, hay gente que dice, pues, ¿qué necesidad tiene Alex Tienda de irse a un lugar de guerra? Muchos incluso dicen que tiene que ver con que solamente busco los likes o la fama. Lo único que te puedo decir es maneras de lograr fama fácil, o los likes fáciles, o el hacer mucho dinero en internet. Hay muchísimas, y hay muchísimas que son incluso tan fáciles que no necesito arriesgar mi vida, y podría hacerlo si realmente ese fuera lo que me mueve. Podría hacer tendencias de videos de tendencias, de retos, de lo que sea, y podría hacerme muy famoso. Sin embargo, estoy decidiendo arriesgar mi vida, porque en este caso, le digo, arriesgar mi vida al ir a lugares de conflicto, de guerras, porque creo que lo que he logrado, o lo que hice con Afganistán o con Venezuela, va más allá del conseguir los likes o del hacer lo que sea por fama. Y a lo que voy es, mi intención siempre es contar esas historias de la gente que muchas veces no se le da esa voz en medios tradicionales, en medios de comunicación tradicionales. Hoy vimos la transcripción de una conversación que un soldado ruso tuvo antes de morir con su mamá. Este soldado se estaba entrenando en en Crimea. La familia creía que estaba en Crimea y lo llaman por teléfono celular y él les contesta, pero ya él está dentro de la guerra en Ucrania. La mamá no sabe lo que está pasando. La mamá le dice, caramba, te hemos estado localizando y no respondes y demás, sigues en entrenamiento en Crimea. Y él le dice, no, estamos en guerra y estamos dentro de Ucrania. La mujer se siente muy sorprendida.
le dice, tu papá quería mandarte un paquete, y él le dice, no, no, me lo puede mandar, yo estoy en guerra en este momento, nos han engañado, nos han dicho que los ucranianos nos iban a recibir con los brazos abiertos, y el pueblo ha salido a las calles a tratar de bloquear nuestros tanques y de nuestros propios vehículos militares. El pueblo ucraniano nos está repudiando y nos obligan a dispararle a los civiles. En ese momento en que tú estabas allí en Donetsk, ¿cuál fue el sentimiento popular que pudiste captar una vez ya estallada la guerra? Sí, yo lo que pude ver es, antes de que empieza el ataque de la madrugada, que fue cuando comienza ya la invasión, todo el día anterior yo estuve ahí en Donetsk recorriendo y platicando con gente. Incluso hubo una manifestación pacífica y tuve la oportunidad de entrevistar a varias personas. Y la gente, pues, estaba desesperada porque ya se veía una invasión inminente. Y ellos lo último que quieren es que les quiten su derecho a ser ucranianos y lo que más desean es que por fin los dejen en paz y que por fin les den esa libertad de ellos elegir qué es lo que ellos quieren para su país. Y si ellos quieren ser parte de la Unión Europea, que les den ese derecho de poder decidirlo y que ya dejen de estar metiendo la mano tanto Occidente como Rusia en tratar de tomar decisiones por ellos. Esa es la desesperación de la gente. Ahora, una vez que empiezan los bombardeos, una vez que ya están en guerra y que ya está la invasión, pues era la desesperación de tener que defender su país o huir, y muchos de ellos, a mí me tocó ver mi intérprete, por ejemplo, que tiene 21 años, y justamente lo que comentaban ahorita de la periodista esta muy famosa ahora que está pues adoptando a estos niños, y dices, ¿cómo es posible que una persona tan joven tenga que vivir este tipo de situaciones? Pues bueno, a mí también el intérprete que yo tenía, que tiene 21 años, yo lo veía tan convencido de irse a Kiev a defender su país y a estar dispuesto a dar su vida porque no le quitaran lo más importante para ellos, que es el ser ucranianos, y te llena de muchos sentimientos. Sobre todo, pues es una impotencia muy grande de que este tipo de cosas sucedan y que sobre todo que las decisiones se tomen desde una oficina, mientras que gente joven y gente inocente está muriendo en las calles y está muriendo en las trincheras. Me piden que te pregunte qué fue lo peor que viste desde que estalló la guerra en tu regreso nuevamente a la frontera de Polonia. Me imagino que lo tienes que haber hecho por carretera. ¿Qué fue lo peor que te tocó ver? Mira, afortunadamente, y bueno, desafortunadamente para la gente que esperaba que yo estuviera ahí y grabara explosiones, muertos y diferentes cosas impactantes, pues no me tocó ver algo tan fuerte, afortunadamente. Y lo que sí, pues es siempre el miedo de que en cualquier momento puede estallar un puente mientras vas cruzando, porque es estratégicamente militar. Es una de las primeras cosas que hacen, es explotar los puentes, bloquear los caminos. Y eso sí, vi mucho caos. Me tocó ver durante una noche de trayecto como 7 choques, y cada uno con más de 5 carros y algunos muy fuertes. Y esa es la misma desesperación de la gente por tratar de escapar a toda costa. Cuéntame un poco, porque vimos ya cuando estaban los bombardeos sobre Kiev, vimos largas caravanas de vehículos que apenas se movían en la dirección hacia el oeste. ¿Qué tiempo te tomó el trayecto por carretera desde Kiev hasta la frontera de Polonia? Y cuéntanos un poco, ¿ibas en un convoy de carros, de vehículos? ¿Ibas solo? ¿Cuáles eran las condiciones que imperaban en la vía? Sí, en mi caso, la ruta de escape fue pues prácticamente atravesar todo el país, porque cuando empieza la invasión, yo estaba en Kramatorsk, que está en la región Donetsk, al este de Ucrania, y la ruta, dentro de todo el peligro, la ruta menos arriesgada era pues tratar de irme por el sur. Entonces de Kramatorsk nos fuimos en auto, contraté a un taxista, le pagué lo equivalente, me parece, a $150, y nos llevó a Dnipro, una ciudad más grande ahí en esa región, y ya de ahí conseguimos también otra persona que nos llevara en auto, y nos tomó aproximadamente 3 días llegar
desde donde yo me encontraba cuando empezó la invasión hasta la frontera fueron entre 3 a 4 días. ¿Te tocó ver unidades militares? ¿Perdón? ¿Te tocó ver unidades militares? Sí. Sí, nos tocó en algunas ocasiones, sobre todo en las noches, nos tocaba ver los convoys militares. Bueno, de noche y de día nos tocaba ver diferentes convoys militares y también ahí en ese momento te da miedo estar cerca de esos vehículos porque también, pues los ataques que está haciendo Rusia, y sobre todo los primeros días, eran ataques con misiles. Entonces todo esto, pues realmente en cualquier momento puede caer un misil cerca de puntos estratégicos o de convoys militares. ¿Cuándo va a salir el material? ¿Tienes que editar para ponerlo en YouTube o ya hay material disponible? Hay algunos videos, ya hay un par de videos disponibles en mi canal. No son parte del documental, pero es como una precuela para que puedas entrar en contexto de un poco de lo que está sucediendo, sobre todo en esos días. Pero ya el documental como tal se lanza en aproximadamente 2 semanas. No tengo ahorita manera de editar porque una de las cosas que se quedaron en el hotel de Kiev cuando yo tuve que escapar y ya era peligroso regresar a la capital fue mi computadora, entre varias pertenencias con las que puedo yo organizar todo mi material. Pero bueno, ahorita el día de mañana me compro acá una computadora en Italia, empiezo a organizar miles de archivos de videos de 4 cámaras diferentes que utilizo y la intención es que en 2 semanas ya empecemos con el primer episodio. Va a ser, yo le calculo unos 8 episodios del documental. Cuando llegaste a Ucrania o a Afganistán, ¿tuviste algún problema con la acreditación? O sea, en estos lugares de conflicto eso no es controlado. ¿Te cuestionaron? ¿Qué hacías? ¿Quién eras? En Afganistán no tuve problema y ahí no tenía la acreditación porque fui como parte con una agencia de tours que en ese momento, bueno, ya no estaban dando tours porque ya estaba muy peligroso, pero digamos que fue un guía privado que yo contraté para poder recorrer algunos puntos. Aquí a Ucrania sí fui con acreditación oficial de prensa y bueno, sí me ayudó mucho en ciertos momentos en donde de pronto tenías que demostrar que realmente eras prensa para no meterte en un problema mayor. Eso ya lo verán ahí en el documental, pero sí es importante sobre todo ese documento en este tipo de conflictos. ¿Irías a Rusia a hacer un documental? Para serte muy honesto, me da miedo. Yo creo que por el momento no me atrevería y sobre pero además todo no tienes cómo llegar porque no están volando aviones ni para allá ni para acá. Además de eso. Sí, ¿Ha cambiado tu opinión sobre Putin con las últimas acciones de Putin? Sí, y justo salió por ahí a la luz, yo ya ni me acordaba que había tuiteado eso. Salió un tuit que yo puse en 2018, en junio, que si hago cuentas era la época del Mundial en Rusia. Honestamente no me acuerdo el contexto de por qué puse, pero era como un tuit en donde yo decía que Putin es la leche, que en España es como una expresión de decir que Putin es lo máximo. Chido, es lo máximo. En realidad te digo, no me acuerdo el contexto de por qué puse eso. Hoy en día definitivamente no lo pienso y claro, bueno, hay gente que siempre trata como de buscar, encontrar cómo atacar y sacan de contexto las cosas. No lo niego, incluso lo he dicho abiertamente, sí puse eso, pero definitivamente ahorita no apoyo en lo absoluto las acciones que está teniendo y creo que, para serte muy honesto, creo que ha llegado ya a un punto extremo de nostalgia, de querer recuperar lo que en alguna vez fue la Unión Soviética. Se ha salido de control lo que está queriendo hacer ahora con Ucrania y que definitivamente no parece ser que sea la única república exsocialista de la Unión Soviética que quiera recuperar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos estos minutos y simplemente entonces recomendamos a las personas que te pueden ver como Alex Tienda por YouTube. Exactamente, en YouTube me encuentran como Alex Tienda, es la plataforma principal donde subo mis contenidos y bueno, también estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Perfecto. Muchísimas gracias igual por la invitación. A ti, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.